Sí, entrego mi corazón completamente a ti. Santo, santo es tu nombre. Completamente a ti. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Voy a leerlo una vez más. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque hoy podemos estar en tu casa, honrarte a ti, Señor Dios Rey. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia, Señor, abrir nuestros corazones, Señor, y darte, Dios, lo que tú mereces. Pero también queremos recibir de ti. Así es que te estamos pidiendo, Dios, nos ministres, nos hables en este día conforme a tu propósito. Esta palabra que es enviada hoy cumpla, Dios, ese propósito divino tuyo ya establecido en los cielos. Ayúdanos a entenderla y a ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos y te damos gracias. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Muchas gracias. Gracias. Dice esta escritura que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y luego vamos a leer más de esta porción, pero hay algo que sí está claro desde este primer verso que leemos, y es que este rey está llamando a sus siervos a cuentas. Quiere hacer cuentas con sus siervos. Y yo he entendido que nuestro rey también quiere hacer cuentas con nosotros. Y es por eso que he titulado este mensaje, Hagamos cuentas. Hagamos cuentas. Vamos a leer más de esta porción a partir del versículo 24 de Mateo 18. Dice así: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vamos a hacer un alto allí. Y si de cuentas se trata, cuando hablamos de hacer cuentas, inmediatamente a su mente, a su cabeza vuelan, ¿qué cosas? Dinero, ¿verdad? Vuelan
cifras, números, ¿verdad? Cuando hablamos de hacer cuenta, es indispensable que hablemos con números, que hablemos con cifras. Entonces vamos a comenzar hablando de algunas cifras que aparecen aquí en esta porción. En primer lugar, en el versículo 24 habla de 10,000 talentos. Esta es la deuda del primer siervo que fue presentado delante del rey. Este hombre le debía 10,000 talentos. ¿Qué es esto? Para nosotros hoy es un término un poco desconocido, así que vamos a ver, estudiando un poco, dice que un talento era el equivalente en plata al salario de 20 años de trabajo. ¿Está claro? Un solo talento era el equivalente al trabajo de un jornalero por 20 años. Y este hombre le debía 10,000 talentos. O sea, que le debía el equivalente a 20,000 años de trabajo. Yo no creo que usted vaya a trabajar tanto, ¿verdad que sí? Ahora, en el versículo 28 aparece otra cifra. Habla de 100 denarios. ¿Qué es esto? 100 denarios. Pues un denario era el equivalente al trabajo de un día de un jornalero. Cuando alguien contrataba a alguien para que trabajara por él a la hora de recoger la cosecha o algo así, pues el pago por un día de trabajo era de un denario. Y este siervo le debía, al primer siervo le debía 100 denarios, o sea que era el equivalente a aproximadamente 3 meses de trabajo, vamos a decir, un poquito más, 3 meses, vamos a decir. Entonces, tenemos aquí una comparación entre 20,000 años de trabajo de deuda y 3 meses de trabajo. Vamos entendiendo, vamos haciendo cuenta, ¿verdad que sí? Ahora, si prestamos atención, esta porción que comenzamos a leer en el versículo 23 comienza con la frase por lo cual. Esto nos da a entender en el español que cuando Jesús usa la frase por lo cual, quiere decir que Él está simplemente abundando acerca de algo de lo que ya comenzó a hablar antes. Cuando en español decimos por lo cual, esta frase nos une, nos sirve de conjunción entre algo que hemos hablado y lo que vamos a decir. ¿Estamos claros hasta allí? Ahora, fíjese si es así. Nos damos cuenta que en los versículos anteriores, versículos 21 y 22, ya Jesús estaba hablando del tema que Él introduce ahora. Y no solo esto, sino que ya tanto Jesús como sus discípulos estaban hablando con números, estaban hablando con cifras. Desde antes ya ellos estaban haciendo cuentas. Fíjese, Pedro le pregunta a Jesús, y esto usted lo sabe, Señor, ¿será suficiente perdonar 7 veces a alguien que peque contra mí? Ya Pedro estaba usando cifras y Jesús le responde también utilizando cifras, pero vamos a analizar qué estaba queriendo decir Pedro con esto. Pedro simplemente estaba utilizando un número que para él parecía muy exagerado. Él que estaba como que queriéndose hacer delante del Señor como el más santo, ¿verdad que sí? Usted sabe que a veces en la iglesia hay quien quiere parecer el más santo. En algunas iglesias hay quien quiere parecer el más santo. Entonces ahora Pedro estaba aquí delante del pastor. Es como alguien viene delante del pastor queriéndose ser el más santo de todos. Ahora Pedro está delante de Jesús diciendo, Señor, ¿qué tal si perdono 7 veces a mi hermano o a aquel que peque contra mí? Pero Jesús a las claras le utiliza otra cifra que es mucho más exagerada. Y le dice, Pedro, ¿qué tal no 7 veces sino 40 o 70 veces 7? Pero Jesús le está diciendo, no me vengas haciéndote el más santo, yo te voy a poner la parada un poco más alta. ¿Qué te parece 70 veces 7? Lo que está queriendo decirle Jesús aquí a Pedro, lo que está queriendo enseñar Jesús a sus discípulos, lo que está queriendo enseñarnos Jesús a nosotros, sus discípulos hoy, es que no es necesario llevar las cuentas de cuántas veces perdonamos a nuestro hermano, de cuántas veces perdonamos a aquel que comete alguna falta contra nosotros, que peca contra nosotros, que no es lo más importante, no es llevar la cuenta, no es estar diciendo cuántas veces, sino que lo más importante es perdonar. Jesús lo que le está diciendo a Pedro es, Pedro, no tienes que estar llevando la cuenta, tú simplemente perdona. Él lo que le está diciendo es, Pedro, no es ni una, no es cuestión de una, no es de 2, no es de 3, no es de 7, es de perdonar cada vez que tu hermano o alguien peque contra ti. Yo creo que ya eso es mucho. Quizás pensó Pedro. Pero fíjese, si Dios llevase la cuenta de las veces que Él nos ha tenido que perdonar a nosotros,
Si Dios nos estuviera recordando constantemente las veces que nosotros, decimos en Cuba, metimos la pata, no sé cómo dicen en sus países. Si cada vez que nosotros cometemos un error y Dios nos perdona, si Él nos estuviera recordando eso constantemente, nosotros no pudiéramos ni dormir. Así que Jesús lo que está enseñando aquí es que Él no está recordándolo, así que nosotros no tenemos que estar recordando las veces que perdonamos a nuestro hermano. Pero usted sabe qué, que nosotros los hombres y mujeres, al ser humano, siempre hay una gota que desborda la copa. Nosotros también decimos así en Cuba. Ya, me desbordó, esa fue la última gota, me desbordó la copa. Hay quien dice, el otro día me dijeron, no sé si era en México o algo eso, es la última piedrita en el buche o algo así. También decimos en Cuba, no sé si el pastor Harry se acuerda, ahora sí me llenó la cachimba de tierra. ¿Sabe lo que es una cachimba, verdad? ¿Una pipa? Bueno, son dichos que se dicen, pero el asunto es que para nosotros, los hombres, para los seres humanos, siempre hay algo que ya es lo último. Y decimos, no te perdono más, porque ya fue lo último, te he perdonado muchas veces, ¿verdad? En comparación con la que no ha perdonado Jesús. O en otras ocasiones decimos, sí, no, está bien, está bien. Yo perdono, pero no olvido. Algunos de ustedes, no lo voy a preguntar. No voy a preguntar si usted ha dicho eso. Pero verdad que lo ha escuchado en otros sí lo ha escuchado. Yo perdono, pero no olvido. Lo que está diciendo el Señor, lo que nos está diciendo hoy a través de este mensaje es que un perdón que no está dispuesto a perdonar no es un verdadero perdón. Un perdón que no está dispuesto a perdonar no es un verdadero perdón. Ahora, qué consuelo para nosotros saber que Dios, nuestro Dios, quien en verdad no puede olvidar, porque Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, Él conoce el pasado, Él conoce el presente, Él conoce el futuro, el cual está en todo lugar, todo está delante del Señor, de Él nada se escapa, ese que lo conoce todo, Él decide olvidar. Él decide olvidar, para indicarnos lo profundo de su amor, lo profundo de su misericordia para nosotros, dice la palabra que Él decide olvidar. En el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 18, dice que perdona y olvida nuestro pecado. Dios, el más grande, el todopoderoso, el que lo conoce todo, dice que Él perdona y olvida nuestros pecados. Pero más que eso, en el versículo 19 también de Miqueas 7, dice que Él lo pisotea, que lo pone bajo sus pies. Lo entierra, lo sepulta, dice, bajo sus pies. Dice, y lo arroja a lo profundo del mar. Él está diciendo, no importa las veces que tú hayas pecado, no importa las veces que tú hayas fallado, yo no quiero saber de eso, yo lo olvido, yo lo entierro, lo sepulto, no quiero verlo, lo echo a lo profundo del mar, no me interesa. Pero dice más, en Isaías 38, 17, dice que eche a sus espaldas todos nuestros pecados. Y yo quiero que entendamos un poco esto. Recuerde, dijimos que todo está delante del Señor. La Biblia así lo declara, todo está delante de Él. Él todo lo tiene delante. Y ahora Él decide enterrarlo, echarlo al fondo del mar o echarlo a sus espaldas. ¿Por qué? Porque Él no quiere tenerlo delante. Él no quiere estar viendo eso para recordarlo constantemente. Y Él decide, aquí está el pecado de Joaquín, aquí está el pecado de María. Yo no quiero verlo, yo lo quito, lo arranco de allí, lo echo a mis espaldas porque no quiero verlo. No quiero recordarlo, dice el Señor. No quiero. Pero nosotros no. Nosotros queremos tenerlo allí constantemente. Lo que me hizo Joaquín y lo que me hizo María. Yo quiero verlo allí constantemente. Y decidimos no perdonar y decidimos no olvidar. Pero Dios es mucho más grande. Dice el Salmo 103, versículo 12, que Él aleja nuestras rebeliones tan lejos como está el oriente del occidente. De un extremo a otro de la tierra. Y usted dirá, la tierra no tiene extremo. Con más razón. Usted agarra por ahí para allá y agarra por ahí para allá en la magnitud de Dios y nunca se va a encontrar un extremo con el otro. Si le da la vuelta a la tierra así, pero en la magnitud de Dios, que Dios está por encima de todo, dice, agarra por ahí, pecado para allá, pecado para acá, tan lejos como está
un extremo del otro. Bendito sea el Señor. Pero quiero que analicemos 3 aspectos que aparecen en este pasaje que nos está ocupando, que nos van a hablar a las claras de lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy. Primer aspecto que podemos ver aquí, y es la admirable clemencia del rey. Vimos aquí en este pasaje cómo le fue traído un siervo que le debía a aquel rey 20,000 talentos, o 10,000 talentos, perdón. Y este hombre viene delante de él, no tiene con qué pagar, y sin embargo el rey le perdona la deuda. Mire, vamos a seguir haciendo cuentas. Según el precio de la plata, en este año 2018, que era en el mes de febrero, era de 432.70 euros, ¿ok? Por cada kilogramo de plata. Esta suma que este hombre le debía, este siervo le debía a aquel rey, ascendería hoy a más de 100 millones de dólares. ¿Se está escuchando eso? Este hombre le debía 100 millones de dólares. ¿Cuánto quisiera que le debieran eso? Más de 100 millones de dólares. Lo que nos está diciendo aquí es que este rey fue tan misericordioso, fue tan clemente, que fue capaz de perdonarle esta inmensa deuda a su siervo. O sea que era un rey muy misericordioso, un rey muy perdonador. Pero si aplicamos eso a nuestra vida espiritual, lo que tenemos que entender es que nuestro rey es aún más perdonador, que nuestro rey es aún más misericordioso, porque Él nos ha perdonado una deuda mucho mayor. Mucho mayor, ¿verdad que sí? Dice el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 17, en la segunda parte, 9:17, Nehemías 9:17, vamos a decir B, la parte B del versículo. Dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. O sea, que podemos entender, vamos haciendo cuenta, ¿verdad? Que nuestro Dios es grande en misericordia. Nuestro Dios es perdonador. Nuestro Dios es clemente. Nuestro Dios es piadoso, pero hay algunas cositas que no podemos olvidar. Aunque nuestro Dios es perdonador, aunque nuestro Dios es clemente, no podemos olvidar que, en primer lugar, cada pecado que cometemos es una deuda que contraemos con Dios. Sí, Él perdona, sabemos todo eso, pero cada pecado es una deuda para con Dios. ¿Usted escuchó? Para con Dios. No para con un hermano. No para con el pastor, no para con un compañero en el trabajo, no para con un igual. Aunque usted haya pecado contra una de esas personas, es una deuda que usted está contrayendo para con su Dios. Para una deuda que está contrayendo no con un igual, sino con el más grande. O con un superior, con el más grande, con el que reina sobre cielo y tierra, con el creador de todo, con el más fuerte de todo, con el que solamente hacer así es suficiente para que usted desaparezca. Y entonces estamos contrayendo una deuda con Él. Y sabe que con cada deuda que contraemos le estamos negando el debido reconocimiento a Él. Cuando cometemos una falta, cuando pecamos, estamos contrayendo una deuda con Él y estamos negándole el reconocimiento que Él merece. Estamos negándole el respeto que Él merece. Nosotros decimos, nosotros le amamos, te amamos, Señor, te reconocemos, te honramos, pero con cada falta estamos negando todo eso. Con cada deuda que contraemos, estamos quebrantando sin escrúpulo su ley. Hay una ley establecida, hay una ley que sanciona severamente cada infracción. El libro, la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es, y todos no lo sabemos. La paga del pecado es muerte, pero con cada falta, con cada pecado estamos quebrantando, estamos pisoteando esa ley. Entonces, no podemos olvidar que cada falta que cometemos es una deuda que contraemos con Dios. No podemos olvidar tampoco que existe una cuenta de esas deudas. Quizás aquel hombre pensaba que nadie llevaba la cuenta de lo que él le debía al rey. Pero alguien estaba escribiendo allí en un libro. El día 7 de julio le prestamos $1,000
al hermano Harry. Y al lado, fecha de devolución. Y ahora pasaron no sé qué tiempo y no lo ha devuelto Harry. Harry Martínez. O sea que existe una cuenta. En cada vez que hay una deuda, cada vez que hay una falta, existe una cuenta. Y es una cuenta que, ¿sabe qué? Ya dijimos que Dios no nos está recordando constantemente eso, pero sí existe esa cuenta. Existe simplemente porque por cada deuda que se contrae, existe un libro, existe un lugar donde se asienta esa deuda. Y si bien Dios no nos los está recordando, hay algo que sí nos los está recordando y es nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos está diciendo, cometiste esto, hiciste aquello, no debiste hacerlo. Y está diciendo, paga tu deuda, paga tu falta, paga lo que debes. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Cuando dice nuestro corazón nos reprende, es ciertamente eso, nuestra conciencia que nos reprende, nos está recordando y dice que mayor es Dios que nuestro corazón y que nuestra conciencia. Así que nuestra conciencia se convierte en nuestro fiscal, nos está recordando y nos está acusando. Y no sin razón. Entonces no podemos olvidar eso, pero no podemos olvidar tampoco que nosotros no tenemos cómo pagar esa deuda. No tenemos cómo pagar esa deuda. Si bien aquel hombre no podía pagar, nosotros mucho menos. Dice que la cifra de 10,000 talentos que se usa aquí en esta porción no está hablando de un número real. Ciertamente es una ilustración, es una metáfora que está utilizando el Señor para explicarle a sus discípulos. Cuando habla de 10,000 talentos, está hablando de una cifra incalculable, está hablando de un número inimaginable. Es por ejemplo cuando nosotros decimos, no sé, quizás usted también lo use, si pasa un carro muy rápido por allí, decían, oh, ese carro va a 1,000,000. Ciertamente no va a 1,000,000 de millas por hora, no va a 1,000,000 de kilómetros por hora, ¿verdad? Pero es una manera de decir, de exagerar, de decir un número que es incalculable. Esto es lo que se está utilizando aquí. Se está hablando como de algo incalculable, se está hablando como de lo máximo cuando el Señor usa eso. Pero lo que quiere decir es que está hablando de una cifra que ningún ser humano podía pagar. O mucho menos la deuda que nosotros hemos contraído con nuestro Dios, nosotros no tenemos cómo pagar. El precio que Él pagó, nosotros no tenemos cómo devolvérselo. La manera que Él actuó, nosotros no hay dinero en este mundo con que podamos pagar eso. En el libro de los Salmos, capítulo 49, los versículos 6 al 8 dice, los que confían en sus bienes y de su muchedumbre y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Lo que está diciendo es que no importa la muchedumbre o la cantidad de las riquezas, no tenemos cómo pagar la deuda que hemos contraído con Dios. No podemos olvidar eso. Ahora, tampoco podemos olvidar que Dios pasa por alto su propia ley. Mire, nosotros no podemos tildar o catalogar, no pudiéramos tildar o catalogar a aquel rey por haber decidido vender a este hombre, al siervo, por decidir vender a su familia para que se le pagase la deuda. Eso era lo que estaba establecido en la ley. Si alguien debía y no tenía cómo pagar, pues se podía vender, se podía utilizar como siervo, como esclavo, se podía incluso mandar a la cárcel. Eso era lo que establecía la ley. Así que si este rey decidía vender definitivamente a este hombre y a su familia para recobrar el dinero que se le debía, no podemos decir que estaba siendo injusto. Él simplemente se estaba ajustando a la ley. De igual manera, si Dios decide aplicarnos todo el rigor de la ley, no podemos decir que nuestro Dios es injusto. Porque hay una ley que está escrita. Y si bien aquel rey no escribió la ley, quizás alguien más la escribió, nuestro rey, él mismo escribió la ley.
si Él decide aplicar la ley a nuestra falta, si Él decide aplicar toda la ley a nuestras infracciones, no podemos decir que Dios está siendo injusto, porque ya leímos que la paga del pecado es muerte. Ahora bien, Él decide pasar por alto su propia ley. La ley dice, si tú fallas, a ti te castigo. La ley dice, si tú fallas, a ti te castigo. Sin embargo, Él dice, ok, Él falló y yo recibo el castigo. Wow. Él decide cambiar, modificar, abolir, pasar por alto su propia ley, simplemente para que nosotros seamos bendecidos. ¿Alguno ha sido bendecido por Dios? ¿Alguno ha recibido perdón de Dios? ¿Alguno ha recibido pago por lo que usted cometió? Oh, ese es mi Dios. Ese es tu Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿A usted sabe qué? Aquel deudor, ¿usted piensa que aquel siervo no conocía lo que le debía al rey? Esa cantidad de dinero. ¿Usted piensa que se le podía haber olvidado a aquel hombre lo que debía? No hay manera. No hay manera. Y ahora que el rey lo llama a su presencia para ajustar cuentas, es que entonces él viene a recordarse, y es que viene él entonces a tirarse, a llorar, a pedir perdón. Asimismo, cada uno de nosotros sabe lo que debe. Así que yo creo que es mejor arreglar cuentas ahora y no esperar a que el rey nos llame a su presencia. ¿Usted sabe qué? Que podemos estar en su presencia de un momento a otro. Y dice que está establecido que cada uno muera una vez y después de eso juicio. Entonces, yo creo que es tiempo de que nos sentemos, meditemos y hagamos cuenta y decidamos de una vez por todas saldar todas las deudas que tenemos con nuestro Dios. Pero ¿sabe qué? Al igual que aquel rey escuchó el clamor de su siervo, nosotros tenemos un Dios, un rey que es perdonador, un rey que escucha el clamor de los hijos, un rey que escucha el clamor de todo aquel que viene humillado de su presencia diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, ten misericordia de mí, bendito sea el Señor. Dice que este hombre vino y se tiró, se postró delante del rey. La palabra, el término que se usa aquí en el griego es el término proskuneo o proskuneo. Está compuesto por dos raíces. La primera raíz, pros, indica dirección o hacia, quiere decir hacia, indica una dirección, ¿ok? Y la segunda parte de esta significa kuon, o viene de la raíz kuon, que significa perro. ¿Sabe que para la cultura hebrea, un perro era de lo más despreciable? Entonces, kuon significa perro. Y es como besar, como el perro lame la mano de su amo. ¿Entienda esto? Es venir tirado, tirarse, postrarse delante de alguien tan humillado como un perro, como lamiendo la mano de su amo. Ese es el término que se utiliza aquí. Lo que nos está diciendo es que aquel hombre vino postrado, humillado delante del Señor. O sea, y entonces usted cree que si nuestro Dios, quien es digno de adoración, quien es digno de gloria, quien es digno de alabanza, no va a recibir a un corazón contrito y humillado que venga delante de su presencia. Él está presto a perdonar, Él está presto a escuchar. Él está presto a ver nuestras lágrimas, a secar nuestras lágrimas y a responder con amor, con misericordia, con paciencia. ¡Qué paciente es nuestro Dios! Bendito sea Dios. Entonces tenemos que venir, postrarnos en homenaje, hacer reverencia, adorar a nuestro Dios, abrir nuestro corazón y decirle: Señor, ten misericordia, que yo te lo pagaré todo. El Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué clemente fue aquel rey. Mucho más clemente es nuestro Dios. ¿Cuántas faltas hemos cometido? La misericordia y el perdón de Dios es mucho mayor que nuestras faltas. El perdón de Dios es mucho mayor que tus faltas y que tus pecados. No importa la falta que hayas cometido, si vienes postrado, humillado, sincero delante del Señor, tu deuda será saldada.
¿Qué otro aspecto podemos ver aquí? Primero hablamos de la clemencia del rey, pero ahora vamos a hablar de la severidad de aquel siervo. Si bien aquel hombre fue perdonado, le fue perdonada toda su deuda, con gran clemencia por su señor, ahora vemos que este hombre sale de aquel lugar perdonado y se muestra exageradamente severo con su consiervo. Digo exageradamente severo porque ciertamente le debía, él tenía derecho. Este hombre tenía derecho porque aquel otro le debía, pero dice que se muestra exageradamente severo. Dice la escritura, y haciéndolo del cuello le ahogaba. Yo lo voy a decir ahora en un español más común. Lo agarró por el cuello y lo estaba ahorcando. Sí, porque aquí lo dice bonito, y haciéndole del cuello lo ahogaba. No, lo agarró por el cuello y lo estaba ahorcando. Un hombre al cual le habían perdonado 20,000 años de trabajo, ahora está tratando de ahorcar a uno que le debe 3 meses de trabajo. Esto es lo que yo llamo exageradamente severo. Y ahora nosotros decimos, qué hombre, qué malo. Pero todos nosotros somos dados a actuar así. Todos somos dados a actuar de la misma manera. Somos dados a demandar con rigor cruel e inmisericordia el respeto a nuestros derechos. Cuando nos sentimos con derecho a algo, no nos importa nada más. Demandamos nuestros derechos. No nos importan los derechos de los demás en muchas ocasiones, pero sí exigimos por nuestros derechos. Cuando se nos debe algo, presionamos hasta el fondo sin importarnos si podemos dañar a esa persona o a otros. Porque simplemente alguien me debe, yo presiono y soy capaz de cualquier cosa por tal de que esta persona reivindique lo que me debe, sin importarme que sus hijos estén mirando, que el que pasa esté mirando y diga, ¿y eso que se llama cristiano? Cristiano yo. Nunca me van a agarrar ahí en la iglesia. Sin importarnos lo que pueda suceder, nosotros vamos y presionamos hasta el fondo. Porque queremos que se nos pague lo que se nos debe. Porque demandamos nuestros derechos. Vamos hasta el límite y nos pasamos del límite muchas veces. Cuando sentimos que tenemos razón, no nos importa nada más. No nos importa siquiera lo mucho que se nos perdonó. Queremos que se nos pague, aunque sea poco lo que se nos debe. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tenemos que reconocer que a nosotros se nos ha perdonado tanto que cualquier cosa que nos deban a nosotros se ve insignificante. Lo que quiere decir esto es que nuestras faltas son mucho mayores que las faltas de otros, que nuestras deudas son mucho mayor que las deudas de otros. Lo que quiere decir esto es que a nosotros se nos ha perdonado mucho más de lo que nosotros podemos perdonar. Y hay un tercer aspecto y último que podemos ver en esta porción, y es que definitivamente recogemos lo que sembramos.